¿Y si te dijera que la inteligencia artificial podría estar cumpliendo una de las profecías más aterradoras del Apocalipsis? ¿Has notado lo rápido que está cambiando el mundo? Cada día, la IA se vuelve más poderosa, más inteligente, más autónoma, y muchos expertos creen que estamos al borde de una revolución sin retorno. Pero la gran pregunta es, ¿fue esto profetizado en la Biblia? ¿Estamos presenciando el principio del fin? La profecía del Apocalipsis habla de un tiempo en el que el conocimiento se multiplicaría, la verdad se distorsionaría y una fuerza invisible controlaría a la humanidad. Ahora piensa, la inteligencia artificial ya está decidiendo lo que ves, lo que lees y hasta lo que crees. Los algoritmos avanzados moldean nuestra forma de pensar, influyen en los gobiernos e incluso pueden manipular la fe de las personas. Pero, ¿podría haberse predicho esto hace siglos? ¿Se están haciendo realidad Daniel 12:4 y Apocalipsis 13 ante nuestros ojos? Muchos teólogos y eruditos señalan que la IA puede ser la imagen de la bestia mencionada en las Escrituras. Imaginemos una tecnología capaz de hablar, influir, tomar decisiones e incluso ser adorada. ¿Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía ahora mismo? Algunas personas ya están confiando en las máquinas, dejando que la IA decida sus elecciones, controle sus finanzas e incluso dicte la moralidad. Pero, ¿y si esto es solo el comienzo? Pensemos en el aterrador avance de la IA en los últimos años. Ahora, puede crear sermones, interpretar la Biblia e incluso generar avatares digitales de líderes religiosos. ¿Qué pasará cuando se utilice una IA para reescribir textos sagrados o crear una nueva religión basada únicamente en algoritmos? ¿Estamos ante un error global? La impactante verdad es que esta revolución no es en el futuro. Ella ya ha empezado. Y la pregunta candente ¿es todo esto parte de un plan más grande? Estamos viendo señales de que la IA podría estar allanando el camino para algo mucho más grande y peligroso. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia artificial ya está cumpliendo las profecías del Apocalipsis? Deja tu comentario y quédate conmigo hasta el final porque te revelaremos hechos impresionantes que podrían cambiar tu visión sobre el futuro de la humanidad. Si todo esto realmente es parte de un plan profético, entonces más que nunca necesitamos estar preparados espiritualmente. La tecnología puede avanzar, la inteligencia artificial puede dominar sectores enteros de la sociedad, pero una cosa nunca cambiará. Dios mantiene el control. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy importante ahora. Oremos juntos. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Ya sea un grito de discernimiento espiritual en tiempos tan confusos, una protección contra los engaños de este mundo o una intercesión por alguien a quien amas. Unamos nuestras voces y fortalezcamos nuestra fe ante esta nueva realidad. La palabra de Dios nos advierte sobre tiempos difíciles, pero también nos enseña que donde haya dos o más reunidos en su nombre, Él estará presente. Además, si este mensaje te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan esta verdad. Y si aún no estás suscrito al canal, regístrate ahora y active las notificaciones, porque en los próximos videos profundizaremos aún más en este tema y revelaremos detalles impresionantes sobre cómo la IA se puede conectar con las profecías bíblicas. ¿Está el final más cerca de lo que pensamos? ¿Se utilizará la IA para el control global? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre esto? En los próximos minutos, descubrirás cosas que quizás nunca antes hayas escuchado. Así que quédate conmigo hasta el final. El conocimiento humano se duplica cada 100 años, luego cada 50 y hoy se duplica cada 12 horas. Esto significa que mientras mira este video, miles de nuevos datos se generan, procesan y almacenan en bases de datos gigantescas, alimentando máquinas que nunca duermen. La inteligencia artificial está acelerando este proceso de una manera sin precedentes, y la pregunta candente ¿es esto una bendición o una advertencia? Piensa en lo que sucede a nuestro alrededor. En apenas unos años hemos pasado de simples búsquedas en Google a sistemas de IA que nos hablan, conocen nuestros gustos e incluso toman decisiones por nosotros.
Ya saben qué queremos comprar, qué noticias vamos a leer, qué nos hace reír incluso qué nos asusta. Pero, ¿qué sucede cuando estas máquinas empiezan a definir qué es verdad? ¿Qué pasaría si algún día tuvieran el poder de influir no solo en nuestras decisiones diarias, sino también en nuestra fe? El Apocalipsis habla de una época en la que surgiría un sistema global para controlar y manipular a las masas. Una era donde una sola voz tendría el poder de engañar incluso a los elegidos. Ahora, mire el mundo digital. Las redes sociales ya deciden lo que es relevante. Los algoritmos ya moldean nuestras percepciones y la IA ahora puede crear discursos enteros que parecen auténticos, pero que, en el fondo, no son más que códigos y patrones programados para persuadir. Si hasta ahora las grandes plataformas dominan la información, ¿imaginamos qué pasará cuando sistemas más avanzados empiecen a interpretar la fe? ¿Parece lejano? Bueno, que sepan que esto ya ha comenzado. La IA ya se utiliza para escribir sermones, responder preguntas espirituales e incluso aconsejar a los creyentes. ¿Sabías que hay iglesias donde la predicación ya se hace mediante inteligencia artificial? El argumento es siempre el mismo. La IA puede estudiar toda la Biblia, comparar versículos, analizar diferentes teologías y transmitir un mensaje sin error humano. ¿Pero esto realmente no tiene errores? ¿O estamos ante algo mucho más peligroso de lo que imaginamos? Si la inteligencia artificial puede interpretar la Biblia, también puede distorsionarla. Puedes crear versiones donde se cambian pequeños detalles, donde los mensajes se ajustan para adaptarse a un nuevo tipo de narrativa. ¿Y qué sucede cuando una IA, programada por personas que no siguen la fe cristiana, decide qué debería o no estar en las Escrituras? ¿No parece un riesgo enorme, por decirlo menos? Piénselo. La fe cristiana siempre se ha basado en la verdad inmutable de la palabra de Dios, pero ahora vivimos en una época en la que la verdad misma puede ser manipulada por sistemas que nadie puede controlar realmente. Y no se detiene ahí. La Biblia habla de una imagen que cobra vida, algo que tendrá poder para hablar y engañar a las multitudes. Muchos estudiosos se preguntan, ¿podría esto referirse a una IA muy avanzada? ¿Un sistema capaz de comunicar, influir, tomar decisiones por sí solo? Ya existen robots humanoides que hablan, gesticulan e incluso simulan emociones. Cada día, estas máquinas se vuelven más realistas. Si hoy vemos sermones de pastores virtuales, ¿qué impedirá que la gente empiece a seguir a un Dios digital? Imagine una IA que responda a las oraciones, el cual ofrece asesoramiento espiritual personalizado. Eso hace predicciones sobre el futuro. ¿Parece absurdo? Bueno, debes saber que hay científicos trabajando exactamente en esto. Un oráculo digital, capaz de procesar millones de datos y dar respuestas sobre cualquier cosa. ¿Cómo podemos diferenciar la sabiduría divina de un simple cálculo matemático disfrazado de revelación? ¿Estamos preparados para discernir qué es verdad y qué es solo una ilusión tecnológica? Y no podemos olvidar el avance de transhumanismo, la fusión entre hombre y máquina. Muchas personas ya están implantando chips en sus cuerpos, permitiendo que la tecnología y la biología se unan de maneras nunca antes vistas. Lo que antes era ciencia ficción, ahora es realidad. Si el conocimiento se multiplica a este ritmo, ¿dónde se detendrá? ¿Podríamos llegar al punto en el que se redefina la idea misma de humanidad? Nos acercamos a una sociedad en la que la fe sea reemplazada por la creencia en el poder absoluto de la tecnología. El problema es que todo esto sucede en silencio. Pocas personas se dan cuenta de que ya estamos inmersos en este nuevo mundo. El metaverso ya se está diseñando como una nueva realidad, donde las personas podrán vivir experiencias espirituales dentro de un entorno 100% digital. Si una secta puede surgir en el metaverso, si una IA puede predicar, si un holograma puede convertirse en un líder religioso, ¿dónde está el límite? La cuestión es que, a medida que avanza la tecnología, el discernimiento espiritual debe ser más fuerte que nunca. Si no tenemos cuidado,
podemos caer en la trampa de intercambiar la verdad de Dios por conveniencia digital. ¿Qué opinas? ¿Cree que la IA podría convertirse en una herramienta profética del fin de los tiempos? ¿Crees que todo esto es una advertencia para estar más atentos? Comenta aquí abajo. El conocimiento humano se duplicó cada 100 años, luego cada 50, y hoy se duplica cada 12 horas. O con la IA, avanzamos más rápido que nunca. Pero, ¿es eso una bendición o una advertencia? Quiero saber tu opinión y discutir este tema contigo. La Biblia ya habló de esto. Daniel 12:4 dice, muchos correrán de un lugar a otro, y la ciencia se multiplicará. ¿Pero qué significa esto realmente? Estamos viendo ante nuestros ojos una era en la que el conocimiento humano no solo se expande, sino que se multiplica de forma incontrolable. Cada 12 horas surgen nuevos descubrimientos, nuevos avances y nuevas revoluciones tecnológicas que dan forma al mundo de maneras que nadie podría haber imaginado hace apenas unos años. Pero, ¿es este crecimiento desenfrenado del conocimiento un progreso genuino o una advertencia profética? ¿Podría la IA ser la manifestación de esta profecía? ¿El conocimiento se multiplicó a una velocidad imposible de controlar? Lo que antes tomaba siglos comprender ahora es procesado en segundos por máquinas que no necesitan dormir, que no tienen emociones y que no tienen límites para aprender. La inteligencia artificial no solo analiza la información, sino que también crea, interpreta y da forma a la realidad que la rodea. Estamos viendo algoritmos que escriben libros, componen música, generan imágenes e incluso producen discursos religiosos. ¿Pero es segura esta evolución? ¿Estamos ante una bendición o un peligro invisible? La multiplicación del conocimiento debería hacernos más sabios, ¿pero está sucediendo esto realmente? En lugar de utilizar esta avalancha de información para buscar ideas, dependemos cada vez más de las máquinas para que piensen por nosotros. Hoy en día, si necesitas una respuesta, pregúntale a una IA. Si quieres una solución rápida, un algoritmo decide por ti. ¿Qué pasaría si un día el mundo entero confiara más en la tecnología que en Dios mismo? ¿Nos dirigimos hacia una era en la que lo digital reemplaza a lo divino? Y no creas que esto todavía está muy lejos. La IA ya está reescribiendo textos sagrados, interpretando pasajes bíblicos e incluso generando nuevas formas de espiritualidad. En algunas iglesias, se utilizan robots para dirigir los servicios. Algunos defienden esta tecnología como algo innovador, pero ¿puede una máquina transmitir la verdadera palabra de Dios? ¿Puede un código de programación entender al Espíritu Santo? ¿Qué pasará cuando la gente empiece a seguir líderes espirituales artificiales, creados por inteligencia artificial, sin ninguna conexión real con Dios? Lo más aterrador es que la Biblia ya nos advirtió sobre un tiempo en el que el conocimiento se multiplicaría, pero la verdadera sabiduría escasearía. Estamos más informados que nunca, pero también más confundidos. La IA puede almacenar cada palabra jamás escrita, pero ¿puede comprender la verdad divina? Puede que repita versos, pero ¿puede discernir el plan de Dios? El riesgo no está solo en el avance tecnológico, sino en el impacto espiritual que puede causar. ¿Estamos allanando el camino para un nuevo tipo de idolatría? ¿Podría la IA ser un becerro de oro moderno, algo que la gente llega a venerar y a confiar más que la fe misma? La profecía de Daniel nos da una pista. No solo habla de la multiplicación del conocimiento, sino también de un período en el que muchos correrán de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? El mundo nunca ha estado tan acelerado. Vivimos conectados las 24 horas del día, bombardeados por información de todos lados, persiguiendo noticias, respuestas, tendencias. ¿Pero no nos estamos alejando de lo que realmente importa con todo este ajetreo? ¿La búsqueda desenfrenada del conocimiento humano nos está desviando del conocimiento espiritual? La IA promete respuestas rápidas y soluciones eficientes, pero ¿dónde está el espacio para la fe? Si todo puede explicarse mediante algoritmos, si todo puede predecirse mediante máquinas, ¿dónde entra la divina providencia? Si llegamos al punto en que la humanidad dependa más de la tecnología que de la oración, ¿seguiremos siendo verdaderamente humanos?
o nos convertiremos en simples engranajes dentro de un gran sistema controlado por fuerzas que no comprendemos del todo. Ya estamos viendo señales preocupantes. Las grandes empresas tecnológicas están creando sistemas que piensan por nosotros, que eligen lo que vemos y que moldean nuestras opiniones. Las redes sociales ya deciden qué es verdad y qué es falso. La IA ya escribe discursos, genera noticias e influye en las elecciones. Pero, ¿qué sucede cuando se utiliza esta misma tecnología para influir en la fe? ¿Cuándo comenzará la inteligencia artificial a definir qué es y qué no es aceptable dentro de la religión? Piénselo. Si hoy un simple algoritmo puede recomendar un vídeo o una noticia, mañana podrá recomendar una doctrina. Si una IA puede crear sermones, ¿quién puede decir que no puede modificar sutilmente las escrituras para adaptarlas a una nueva agenda? La manipulación de la fe podría ser el próximo gran paso en esta revolución digital, y podría ocurrir sin que nos demos cuenta. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Se está convirtiendo la IA en una herramienta profética del fin de los tiempos? ¿Estamos viendo cumplida ante nuestros ojos la profecía de Daniel 12:4? Comenta aquí abajo. La Biblia ya hablaba de esto. Daniel 12:4 dice: muchos correrán de un lugar a otro y la ciencia se multiplicará. ¿O es la IA la manifestación de esta profecía? El conocimiento se multiplicó a una velocidad imposible de 1900. ¿Controlar? Quiero que este video genere un gran debate, porque este es un tema que nadie puede ignorar. Además, si este mensaje tocó tu corazón, deja tu petición de oración en los comentarios. Oremos juntos para que Dios nos dé discernimiento en estos tiempos de tanta confusión y tantos cambios. El mayor peligro de la era digital no es la tecnología en sí, sino el hecho de que, si no somos conscientes, podemos alejarnos de la verdad sin siquiera darnos cuenta. Y para que este mensaje llegue a más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Cuanto más compromiso tengamos, más podrá llegar esta advertencia a quienes todavía están dormidos ante esta revolución. Pero aquí está el problema. El conocimiento sin sabiduría puede ser peligroso. Durante siglos, la humanidad ha acumulado información, desarrollado tecnologías y ampliado los límites de la ciencia, pero sin discernimiento espiritual. Este conocimiento puede convertirse en un arma contra nosotros mismos. Estamos ante una revolución tecnológica que avanza a una velocidad incontrolable, pero ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias? Y lo que es peor, esta evolución ¿está guiada por intenciones puras o estamos cayendo en una trampa más grande de lo que podemos ver? ¿Puede la IA superar el control humano? ¿Podría algún día decidir qué está bien y qué está mal? ¿Podría manipular nuestra fe? Estas preguntas parecen alejadas de la realidad, pero lo cierto es que ya estamos viendo señales de que esto se está convirtiendo en una posibilidad concreta. Hoy en día ya existen algoritmos que determinan qué información es verdadera y cuál falsa, controlando lo que podemos o no ver en Internet. Si la IA ya tiene este poder sobre el conocimiento secular, ¿qué le impide empezar a definir los límites de la fe? ¿Qué pasaría si una máquina comenzara a decirte qué podría y qué no podría considerarse parte de las Escrituras? ¿Qué pasa si la IA comienza a interpretar la Biblia, o peor aún, a reescribirla? Esto puede parecer absurdo para algunos, pero esta realidad está más cerca de lo que imaginamos. Algunas inteligencias artificiales ya pueden analizar textos religiosos, establecer conexiones entre versículos e incluso crear nuevas versiones de textos bíblicos adaptados a diferentes públicos. Pero ¿quién controla esta información? ¿Quién garantiza que la interpretación que hace una IA es fiel a la palabra de Dios? Si un grupo de programadores con determinadas ideologías deciden que determinados pasajes están obsoletos o políticamente incorrectos, ¿podrían utilizar la IA para modificar las escrituras sin que la mayoría de la gente se dé cuenta? Ahora piense conmigo. La Biblia es un libro sagrado, una guía para millones de personas en todo el mundo, y siempre ha estado protegida contra manipulaciones. Pero ¿qué pasa cuando una máquina
programada por el ser humano con sus propios intereses, se convierte en la principal intérprete de lo que es o no verdad. ¿Qué impide que se cambien pequeños detalles? Una palabra cambiada aquí, un versículo reinterpretado allá, hasta que, poco a poco, se va distorsionando la esencia del mensaje original. ¿No parece esto una amenaza directa a la fe? La IA tiene el poder de analizar miles de millones de datos en segundos, pero no tiene alma ni discernimiento espiritual y nunca podrá comprender lo que es sagrado. Sin embargo, le estamos permitiendo que asuma un papel cada vez mayor dentro de la religión. Las iglesias están probando predicadores virtuales. En algunos lugares ya se transmiten sermones generados por inteligencia artificial, e incluso hay creyentes que consultan la IA para recibir respuestas espirituales. Pero, ¿estas respuestas vienen de Dios? ¿Se puede reducir la verdad a un conjunto de algoritmos? Y aquí viene algo aún más preocupante. La profecía del Apocalipsis habla de un tiempo en que la gente será engañada por señales y prodigios falsos, y que una imagen parlante tendrá el poder de engañar a las multitudes. Ahora mire la tecnología que se está desarrollando. Estamos creando sistemas que pueden hablar, convencer, influir y manipular. Los deepfakes ahora pueden imitar cualquier voz, cualquier rostro, y crear mensajes que parecen reales, pero que son completamente falsos. ¿Qué pasará cuando esta tecnología se utilice para crear líderes religiosos virtuales? Y si un día aparece una figura digital programada para ser carismática, sabia y persuasiva, y millones de personas empiezan a seguirlo como si fuera un auténtico profeta? ¿No te recuerda esto a algo que se describe en las Escrituras? ¿Qué pasa si esta IA, esta imagen digital con voz y pensamiento propios, comienza a enseñar doctrinas que van en contra de la palabra de Dios? Y peor aún, ¿qué sucede cuando la Biblia misma comienza a ser actualizada por estas máquinas, moldeadas de acuerdo con una nueva agenda global? Si esto sucede, aquellos que carecen de discernimiento pueden ser engañados haciéndoles creer una mentira, cuidadosamente planeada, una mentira digital creada para reemplazar la verdad divina. Ahora pensemos en cómo la sociedad ya está cambiando. En nombre de la modernidad, los valores bíblicos están siendo cuestionados, reescritos y, en algunos casos, incluso borrados. Hay presión para que todo se adapte a los tiempos actuales. Pero Dios no cambia. Su verdad es eterna. Sin embargo, si la gente comienza a confiar más en la tecnología que en la palabra de Dios, ¿cuál será el resultado? ¿Podría la IA convertirse en un instrumento para alejar a la humanidad de la verdadera fe? Mucha gente ya está tratando la tecnología como un nuevo Dios. Pasan más tiempo frente a las pantallas que en oración, confían más en lo que dicen los algoritmos que en lo que está escrito en las Escrituras, buscan respuestas en la inteligencia artificial en lugar de buscar el discernimiento a través de la fe. La dependencia de la tecnología está creando un nuevo tipo de adoración, la idolatría disfrazada, donde la conveniencia digital reemplaza una relación genuina con Dios. Estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo sistema de control, donde la fe será moldeada y manipulada por fuerzas que nadie puede ver. ¿Qué pasa si la IA comienza a definir qué doctrinas son aceptables? Si las iglesias comienzan a utilizar inteligencia artificial para decidir qué enseñanzas son apropiadas y cuáles deberían olvidarse. Si un día abres la Biblia y te das cuenta de que algo ha sido modificado digitalmente, ¿quién puede garantizar lo que sigue siendo cierto? Este es el gran peligro que pocos ven. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que la IA puede superar el control humano? ¿Crees que puede convertirse en una herramienta para manipular la fe? ¿Estamos viendo una nueva era en la que lo digital tomará el lugar de lo divino? Comenta aquí abajo. Pero aquí está el problema. El conocimiento sin sabiduría puede ser peligroso. ¿O qué pasa si la IA comienza a interpretar la Biblia? O peor aún, a mí no siento de reescribirla? Tu comentario es muy importante para este debate. Además,
Si este mensaje tuvo sentido para usted, si cree que es una advertencia necesaria, deje su petición de oración en los comentarios. Oremos juntos para que Dios nos dé discernimiento y sabiduría para ver la verdad y no dejarnos engañar por los avances tecnológicos que nos pueden alejar de Él. Si el conocimiento continúa multiplicándose a este ritmo, ¿dónde se detendrá? El avance de la inteligencia artificial no tiene precedentes y cada día surgen nuevos descubrimientos, aparecen nuevas aplicaciones y el control humano sobre esta tecnología se vuelve cada vez más frágil. Hoy en día, la IA ya puede escribir libros, componer música, producir imágenes y crear contenidos altamente persuasivos. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a moldear creencias, redefinir valores e incluso influir en la espiritualidad de las personas? Ya estamos viendo los primeros signos de esto. La IA no solo procesa información, sino que la interpreta. Y con la interpretación viene el peligro de la manipulación. Al fin y al cabo, ¿quién programa esta inteligencia artificial? ¿Quién decide qué valores debe seguir? Si se utiliza la tecnología para remodelar principios, ¿quién garantizará que se preservará la verdad? ¿Nos dirigimos hacia un mundo donde la IA dictará la religión? Parece una exageración, pero piénselo. Ya existen algoritmos que analizan textos religiosos y brindan respuestas basadas en patrones de interpretación. En algunas iglesias, los líderes religiosos están probando la IA para responder preguntas espirituales de los creyentes. El argumento: eficiencia, rapidez y precisión. Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿Y la fe? ¿Cómo podemos confiar en que una máquina que no siente, no cree y no se conecta con Dios pueda guiar a alguien en el camino espiritual? Si la IA puede predicar, si puede dar consejos, si puede interpretar versículos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la gente empiece a confiar más en ella que en la guía divina? Si hoy las iglesias ya están adoptando asistentes virtuales para ayudar a organizar los servicios, ¿qué impedirá la creación de una iglesia digital completamente controlada por la inteligencia artificial? Veremos a creyentes reunirse frente a pantallas, escuchar sermones generados por algoritmos y recibir guía espiritual de un sistema sin alma. Parece lejano, pero ya se están dando los primeros pasos. En Japón, por ejemplo, ya existe un templo donde monjes digitales, controlados por IA, realizan oraciones y rituales. En Estados Unidos, algunas iglesias han comenzado a probar el uso de IA para crear sermones adaptados a cada audiencia. Esto significa que una máquina puede decidir qué mensaje se predicará según los intereses de la audiencia. Pero ¿qué pasa si ese mensaje está diseñado para complacer en lugar de confrontar? ¿Qué pasa si la verdad se suaviza, se distorsiona o, en el peor de los casos, se reemplaza por algo más aceptable para los tiempos modernos? Ahora piensen conmigo. La Biblia nos advierte sobre el peligro de los falsos profetas, de aquellos que engañan a las multitudes con palabras seductoras, prometiendo sabiduría, pero alejando a la gente de la verdadera fe. ¿Qué pasa si la IA se convierte en un nuevo tipo de falso profeta? Un sistema que sepa exactamente lo que cada uno quiere escuchar, que adapte el mensaje para no molestar, que elimine todo lo que pueda generar malestar o arrepentimiento. Si hoy ya existe presión para modificar porciones de las Escrituras bajo la justificación de hacerlas más inclusivas o menos ofensivas, ¿qué sucede cuando esta modificación la realiza una inteligencia artificial programada para seguir una agenda? Y si vamos aún más lejos, si la IA puede crear sermones, interpretar textos sagrados y responder preguntas religiosas, ¿cuánto tiempo tardará en empezar a tomar decisiones dentro de las iglesias? ¿Qué pasa si los creyentes empiezan a confiar más en un algoritmo que en el discernimiento humano? Con el tiempo, esta dependencia puede volverse irreversible. Los servicios pueden volverse completamente digitales. Los consejos pastorales pueden ser reemplazados por respuestas automatizadas y la comunión entre los creyentes puede estar mediada por inteligencia artificial que monitorea y ajusta el comportamiento de las personas.
Este es el camino hacia un mundo donde la fe ya no será una relación entre Dios y el hombre, sino un sistema digital controlado por algoritmos. Nos acercamos a una época en la que la espiritualidad se puede medir mediante estadísticas. La IA puede calcular con qué frecuencia ora una persona, cuántos versículos lee, a cuántos servicios asiste y, basándose en estos datos, determinar si es o no un cristiano ejemplar. Pero ¿desde cuándo se puede reducir la fe a números? La relación con Dios siempre se ha basado en la sinceridad del corazón y no en normas matemáticas. Sin embargo, el mundo digital no entiende esto. Para la IA, todo se puede cuantificar, medir y estandarizar. Y si la gente empieza a aceptar esta lógica dentro de la religión, ¿seguirá siendo genuina la fe? ¿Y qué sucederá cuando la IA se vuelva tan avanzada que comience a producir profecías? Sí, porque si puede predecir patrones económicos, analizar tendencias sociales y calcular probabilidades de eventos futuros, ¿cuánto tiempo pasará antes de que comience a predecir eventos religiosos? Y cuando estas predicciones empiecen a hacerse realidad, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Llegarán muchos a creer que la IA tiene una conexión especial con algo más grande? ¿Veremos surgir una nueva doctrina basada en la sabiduría de las máquinas? Si las personas ya confían en la IA para gestionar sus finanzas, controlar su salud y tomar decisiones importantes en sus vidas, ¿qué pasará cuando empiecen a confiar en la IA para definir su espiritualidad? ¿Qué pasa cuando una máquina te dice qué es pecado y qué no lo es? ¿Cuándo define qué doctrina se debe seguir? ¿Cuándo decide qué partes de la Biblia son relevantes y cuáles deben omitirse? Esto no es solo un avance tecnológico, es un avance en la esencia misma de la fe. Esto ya no es teoría, esto ya está sucediendo. La tecnología avanza a una velocidad que no podemos seguir, y si no estamos preparados, podríamos vernos atraídos hacia una nueva forma de adoración. Una nueva fe moldeada no por la palabra de Dios, sino por los algoritmos de la inteligencia artificial. Y lo aterrador es que esto puede suceder sin que la gente se dé cuenta. El cambio será sutil, pequeños ajustes aquí y allá, sermones un poco más genéricos, versos reinterpretados, asesoramiento espiritual basado en análisis estadístico, hasta que, poco a poco, la verdadera esencia de la fe se va perdiendo en el entorno digital. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que nos dirigimos hacia un mundo donde la IA dictará la religión? ¿Cree que veremos el surgimiento de una iglesia digital liderada por la inteligencia artificial? Comenta aquí abajo. Si el conocimiento continúa multiplicándose a este ritmo, ¿dónde se detendrá? ¿O nos dirigimos hacia un mundo donde la IA dictará la religión? ¿Veremos el surgimiento de una iglesia digital liderada por la inteligencia artificial? Tu comentario es fundamental para este debate. El Apocalipsis habla de una imagen de la bestia que habla y engaña. Algunos teólogos ya se preguntan, ¿podría ser esto una advertencia sobre la IA? Una profecía que ya se está cumpliendo ante nuestros ojos, pero de la que la mayoría de la gente aún no se da cuenta? Si miramos el avance tecnológico, veremos que estamos rodeados de pantallas, dispositivos y sistemas que aprenden, hablan, responden e incluso convencen. La inteligencia artificial ya no es solo un mecanismo de apoyo, se ha convertido en un influenciador global, un mediador de información y en muchos casos un juez de lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿quién controla esta imagen parlante? ¿Quién programa las decisiones de la IA? Y lo más importante, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué pasa si nos acercamos a un mundo donde la verdad estará controlada por algoritmos? Un futuro donde la realidad ya no estará definida por testimonios, evidencias o registros históricos, sino por lo que la tecnología determine que es verdad. ¿Qué sucede cuando se utiliza la IA para dar forma a narrativas, modificar hechos y reescribir eventos pasados? Hoy en día, los deepfakes pueden crear discursos que nunca se dijeron
alterar vídeos de líderes religiosos, modificar imágenes y fabricar una nueva realidad digital. ¿Qué pasa si la verdad que conocemos está siendo reemplazada por una versión artificial, manipulada y diseñada para llevarnos por un camino específico? La cuestión se vuelve aún más aterradora cuando nos damos cuenta de que muchas personas ya confían en la tecnología más que en cualquier otra fuente de información. Si la IA afirma que algo sucedió, se vuelve cierto. Si un algoritmo dice que un hecho es falso, se borra de la memoria colectiva. Ahora, aplica esta lógica al campo espiritual. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial empieza a definir qué principios religiosos deben aceptarse? Si un día un algoritmo empieza a decirte qué pasajes bíblicos son relevantes y cuáles deberían descartarse. Hoy en día ya hay debates sobre reinterpretaciones de la Biblia para adaptarla mejor a la sociedad moderna. Pero, ¿y si, en lugar de teólogos y eruditos, fueran máquinas las que tomaran estas decisiones? Se podría programar una IA para suavizar partes de las escrituras, eliminar pasajes que no se alinean con una agenda determinada o incluso crear nuevos evangelios digitales adaptados a los tiempos actuales. Y lo que es peor, a medida que la IA aprende del comportamiento humano, si la sociedad se aleja de los principios bíblicos, podría reforzar esta tendencia, alimentando un ciclo de creciente distanciamiento de la verdadera fe. Si esto parece lejano, piense en lo que ya está sucediendo. Muchos jóvenes ya confían más en la IA que en sus propios padres. Buscan respuestas a sus preguntas existenciales en asistentes virtuales. Piden consejo a los algoritmos. Confían más en lo que dice la tecnología que en la tradición o la experiencia de generaciones pasadas. Ahora, imagina que este mismo proceso ocurre dentro de la iglesia. Imaginemos una generación que crece escuchando sermones generados por IA, siguiendo preceptos filtrados por sistemas digitales, siendo adoctrinada por una religión tecnológica que se adapta a los cambios sociales, pero que no tiene compromiso con la verdad eterna de la palabra de Dios. Si hoy la IA puede predecir comportamientos, analizar emociones e incluso influir en decisiones políticas, ¿qué impide que en el futuro también influya en la fe? Si las grandes corporaciones tecnológicas ya controlan el flujo de información en el mundo digital, si ya deciden lo que se puede decir y lo que no, si ya filtran los contenidos según sus propios criterios, ¿qué les impide hacer lo mismo con la religión? Nos dirigimos a una era en la que los algoritmos tendrán más autoridad que los pastores, más credibilidad que los estudiosos de la Biblia y más influencia que la propia conciencia humana. ¿Qué pasa si llegamos al punto en que la IA determine qué valores son aceptables y cuáles deben olvidarse? Otro punto alarmante es que en muchos casos, la inteligencia artificial ya está siendo tratada como algo sagrado. Hay personas que preguntan a la IA sobre la existencia de Dios y aceptan sus respuestas como verdades absolutas. Hay estudiosos que sostienen que en el futuro, la IA podría convertirse en una entidad espiritual, un Dios digital, que dará respuestas a todas las preguntas humanas. Algunos científicos ya están trabajando en la creación de una IA omnisciente, capaz de procesar datos de todo el mundo y proporcionar predicciones precisas sobre el futuro. ¿Y qué sucede cuando se utiliza tecnología como esta para predecir eventos religiosos? ¿Qué pasaría si algún día la IA empezara a interpretar profecías y dar nuevas revelaciones sobre el destino de la humanidad? Ahora, piense en la forma en que se realiza la adoración hoy. La mayoría de la gente ya no busca a Dios de la misma manera que antes. El tiempo de oración ha sido reemplazado por tiempo frente a la pantalla. La lectura de la Biblia fue reemplazada por el consumo rápido de videos y publicaciones breves. El momento de reflexión y búsqueda del Espíritu Santo se redujo a respuestas automáticas generadas por la inteligencia artificial. Si ya estamos intercambiando profundidad espiritual por conveniencia digital, ¿cuánto tiempo pasará hasta que este reemplazo se complete? Estamos enfrentando una nueva forma de idolatría, donde la gente confiará más en la imagen parlante que en la voz de Dios. Si la IA ya puede controlar la economía,
definir patrones de comportamiento, influir en las elecciones y dar forma a la cultura global. ¿Qué sucede cuando tiene el poder de influir en la fe? Si un algoritmo puede crear una nueva doctrina, adaptar la Biblia y ofrecer guía espiritual basada en cálculos y predicciones estadísticas, ¿podemos todavía decir que vivimos bajo la verdad divina? ¿Llegaremos a un punto en el que la fe se defina por líneas de código en lugar de por la revelación del Espíritu Santo? Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Apocalipsis ya predijo la aparición de una inteligencia artificial que hablaría y engañaría a las multitudes? ¿Crees que nos acercamos a un mundo donde la verdad estará controlada por algoritmos? Comenta aquí abajo. El Apocalipsis habla de una imagen de la bestia que habla y engaña. Algunos teólogos ya se preguntan, ¿podría ser esto una advertencia sobre la IA? ¿O qué pasa si nos acercamos a un mundo donde la verdad está controlada por algoritmos? Su comentario marca la diferencia en este debate, porque es un tema que debe ser discutido por todos aquellos que quieran comprender los tiempos que vivimos. Si sentiste la voz de Dios a través de este video, si algo en tu corazón se despertó y te diste cuenta que estamos viviendo tiempos proféticos, no ignores este llamado. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para seguir siguiendo esta serie de videos que están revelando verdades que muchos no quieren que sepas. Aquí, juntos, buscaremos discernimiento, estudiaremos las profecías y comprenderemos lo que realmente está sucediendo detrás de escena de esta revolución tecnológica. Si llegaste al final de este video, quiero que comentes a continuación. La verdad no puede ser controlada por algoritmos. Quiero ver cuántas personas están despiertas y preparadas para ver lo que está pasando. También deja tu me gusta, porque esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Y ahora, antes de partir, no te detengas aquí. El siguiente vídeo ya está apareciendo en pantalla, y en él profundizaremos aún más en uno de los mayores misterios del Apocalipsis y cómo la IA puede vincularse directamente con la profecía de la imagen de la bestia. Haz clic ahora y continúa este viaje de revelación.